Ayer fue domingo de resurrección, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? 9 de abril del 2023, ¿verdad? Domingo es lunes 10 de abril del 2023. ¿Verdad? Yes or no? People answer that. Come on. Domingo de resurrección, ¿verdad? Una semana antes, domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Qué significa la entrada de Jesucristo, verdad? Y dijo uno de sus apóstoles que ya los había elegido, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Entrada a Jerusalén, ve y trae ese burro, ¿verdad? Y por eso entró triunfante en un burro, ¿verdad? Por el domingo de Ramos, un domingo antes del domingo de resurrección. ¿Qué simboliza la entrada a Jerusalén, verdad? Es lo que estoy hablando, ¿sabes? Sí fue ayer, ¿verdad? Sí fue ayer. Viernes Santo. Algunos que dicen miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, ¿verdad? Todo el misterio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Permítanme mencionar, ¿verdad? Algo al respecto. Jerusalén, año 0, ¿verdad? Belén del dominio de Nazaret, de Galilea, ¿verdad? Belén de Judá, perdón. Belén de Judea. Belén Efrata de Judea, ¿verdad? O sea, Judea respecto de Galilea y de Nazaret. Las divisiones territoriales que integraban el pueblo de Israel en el año 0, ¿verdad? Israel dejó de existir más o menos como estado tal vez en el 73 después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, año 0. Galilea, Belén, Efrata, o Belén, ¿cómo se llamaba en su tiempo Belén? Efrata de Efraín, ¿verdad? Y anunciaron primero el advenimiento en el libro de Lucas. Dice, Lucas, yo he leído 2 libros, no he leído, pero estaba buscando la investigación de los libros en donde se habla de la genealogía, que tengo entendido que solamente son 2 libros. ¿Cuáles son los 2 libros exactamente? De las formas, la simbología, ¿verdad? Que representa los 4 libros que explican la vida de Jesús, ¿verdad? Ahora ustedes fijan en mí, pues ese no es mi problema, ¿ok? Al final es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿verdad? El león, el águila, el ángel y el toro, ¿verdad? Investíguenlo, googleenlo como dicen, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es verdad, bros. Entonces narra en los escritos lo que recibieron los apóstoles, 4 de los 12 apóstoles que Jesús eligió de sus tantos adeptos, ¿verdad? Nace Juan Bautista, hijo de... ¿Cómo se llama este carnal? No recuerdo cómo se llamaba, cabrón. Saraí. Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth tuvieron un hijo y se les apareció un ángel y dijo, este va a ser Juan Bautista, etc. Cuando María estaba encinta, se le apareció el ángel y le dijo, tú vas a quedar encinta por obra del Espíritu Santo. En el tiempo dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice, y José pensó en desposarla sin manchar su prestigio, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, Reyes, ¿cómo te puedes quedar encinta del Espíritu Santo? Y José pensó en dejarla. Según lean el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos, ¿verdad? Que son los únicos 2 evangelistas que mencionaron la genealogía de Jesús, ¿verdad? Lucas en el capítulo 3 empieza hablando de Abraham, ¿verdad? El padre de Israel, Abraham, Jacob. Dice, él menciona a Abraham, Jacob, de Jacob, Abraham, Isaac, después Jacob, y de Jacob menciona a Judá, ¿verdad? Como el tema de Isaac, en el tema de Isaac, Isaac no era el elegido, ¿verdad? Primogénito de Israel, sino que por obra del Espíritu Santo, como dice, por voluntad de Dios, se le otorgó a Isaac, a sabiendas que era otro personaje, ¿verdad? Igual que a Efraín respecto de Manasés. Esa es la verdad.
Entonces, ustedes cómo ven. Y mencionan a Isaac, a Jacob y después a Judá, ¿verdad? Porque es lo que habla se dice en el Evangelio de, ciertamente, ¿no? No es en el de Lucas, sino en el de Mateo al principio. Bueno, no al principio, al final, más bien cuando se habla del advenimiento de Jesús, ¿verdad? Los intérpretes dijeron, es que no es Jesús, es que, ¿por qué van a decir que Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Verdad? Como dijo el profeta Isaías. ¿Verdad? Isaías 13 más o menos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Juan, Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Que mencionan aspectos diferentes. O sea, en el Evangelio de Lucas no se menciona el advenimiento o la anunciación por parte de un ángel del nacimiento de Jesús. Así como en el Evangelio de Mateo no se avista del anunciamiento del nacimiento de Juan Bautista, ¿verdad? Pero eso es lo que se cuenta en ese tiempo, ¿no? E incluso Juan Bautista fue quien bautizó a Jesús en el río Jordán, ¿verdad? De ahí la tradición del bautismo, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, los rezos, etc., ¿no? Dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Dice, se refieren posiblemente muchos intérpretes a Isaías 53, ¿no? Le sé más o menos a la Biblia, yo me considero más un científico, ¿no? Al final. En fin, y si siguen mi página de YouTube, van a ver los videos del gameplay del Resident Evil 4, ¿verdad? Los tengo aquí, a ver si los tengo aquí para que los vean más o menos, ¿verdad? Ese rato puede volver a jugar el Resident Evil 4, ¿verdad? Más o menos el León Kennedy, ¿verdad? Los guantes, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes, ¿verdad? Al final, toda voluntad de Hashem, de la voluntad divina respecto de la perspectiva y la óptica de la religión católica, bros, hasta el Apocalipsis, del Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Y habla aquí de el Resident Evil 3, ¿verdad? Desde la mansión, el esparcimiento del virus T, etc. Entonces aquí está el León Kennedy, ¿verdad? Mejor un teléfono celular, ¿verdad? En España, ¿verdad? Contra los iluminados, etcétera, etcétera, etcétera. Mi parte favorita es cuando dice al final, se fueron dos veces de la motosierra, ¿no? El Resident Evil 4, ¿verdad? En modo normal, obviamente, en la primera ronda dice hasta ahí en el save game, ¿verdad? No, si no tendría munición infinita, ¿no? Pero nada más me mataron esa vez de la piedra porque hay veces que es como en el PlayStation es el X y el cuadro, ¿va? O el L1 y R1, ¿va? Entonces, estás muerto al final, ¿no? Fue por eso, pero dentro de eso, pues, avanzar, ahí está el gameplay, ¿verdad? Interesante teoría, ¿verdad? Lord Sadler, dicen esos güeyes, ¿no? Se viene como eso de los iluminados, los Illuminati y esas cosas, ¿no? Y un peinadillo así más o menos, ¿no? No acá la barbilla, algo así, ahí está el León, ¿no? A ver, León Kennedy, ¿no? Resident Evil. Where are we all? The bingo. Great. Así dice ese güey, ¿no? El León Kennedy en la zona rural, dice, ¿no? Una zona rural. Exactamente una zona en la que yo vivo, ¿no? O sea, infinidad de personas pueden jugar Resident Evil 4. Pero que se ajuste a su historia de vida, etcétera, 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 pues esa es la cuestión, ¿no? Es mi teoría, bro. Al final no es por eso, ¿verdad? Entonces nace Jesús de Nazaret, ¿verdad? En Belén, Efrata, de la región de Judea, ¿verdad? Pero sus padres eran, ¿cómo se llama? Nazaret. O sea, ellos eran, pues decían Galileo o le decían Nazareno. Decían de Galilea, Nazaret,
como los estados, municipios. O sea, el estado sería Galilea y el municipio Nazaret, ¿verdad? El estado sería Judea y el municipio sería Belén Efrata, ¿verdad? O Belén, donde nació Jesús. Él había anunciado a María, ¿verdad? Que iba a quedar encinta, etc. Eso es lo que dice la Biblia, léanla, ¿verdad? No estoy inventando nada de eso, pues, ¿ok? Entonces, pues ya nace Jesús y pues los magos que podían interpretar todas las señales, ¿verdad? En tiempo paralelo con pues todos los presagios que el ángel que se les aparece a los pastores, ¿verdad? Y dijo, ha nacido Jesús, está envuelto en pañales ahí en Belén, vayan a verlo en la región de Judea, ¿verdad? Pero Jesús es de Galilea, pues es en Galilea o Nazareno, Nazaret de Galilea, ¿verdad? Ahí nació Jesús en el año 0, por esos avistamientos, ¿verdad? De los astros, etc., ¿no? Por los reyes, famosos reyes magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Y dicen otros Artaban, astrónomos, sacerdotes, o sea, personajes que interpretaban las estrellas, ¿verdad? Así nace Jesús, ¿verdad? Sus padres dicen que acostumbraban ir a la fiesta de Pascua, que Pascua es una palabra que significa paso, ¿verdad? Un paso de un paradigma a otro paradigma, ¿verdad? En ese tiempo pues, se refería al estudio específicamente de Pascua como Pesaj, del paso del esclavismo que vivía el pueblo de Israel a causa de los egipcios, ¿verdad? La fiesta de las enramadas, o ¿cómo se llama esta fiesta? Sukkot, ¿verdad? Según el Levítico, etc. Entonces esa es la fiesta de Pascua. Hoy Pascua se conoce como la vida de Jesucristo y la vida, muerte y resurrección. Esa es la Pascua, paso de un paradigma a otro. En ese tiempo Pesaj o Pascua, la fiesta que celebraban José y María, ¿verdad? Era lo que respectaba al tema de la liberación del esclavismo del pueblo de Israel ante los egipcios, ¿verdad? Cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Como siempre, de Galilea, Nazaret, de Galilea, fueron a la capital, que era Jerusalén, no precisamente a Belén de Judea, ¿verdad? A Jerusalén, la capital de Israel, ¿verdad? Y de regreso perdieron a Jesús, o sea, Jesús a los 12 años, o sea, Jesús tenía 12 años y se escabulló, ¿verdad? Eso es que se escapó, se enteraron. Entonces ellos cuando iban de regreso, ¿verdad? En la caravana con las peregrinaciones que se conocen hoy día, posiblemente, dijeron, ¿dónde está Jesús, cabrón? No lo encontraron, regresaron, ¿verdad? A Jerusalén y lo encontraron allí, ¿verdad? Pues sí, nada más, en la capital ellos se celebraba todo el tema de la Pascua, etc. La liberación del esclavismo del pueblo de Israel respecto a los egipcios, ¿okay? Y lo encontraron en una sinagoga, ¿verdad? En una sinagoga sentado, cuestionando y hablando del tema de la Torá, ¿verdad? Etcétera, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la Torá en sí, la Torá en sí mismo, que es la enseñanza del pueblo de Israel en el tiempo, ¿verdad? ¿Refiriéndose a qué? Pues a la liberación, a las 12, a los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley como se conocía en ese tiempo. Entonces, antes de eso, olvidé mencionar, ¿verdad? Cuando nació Jesús, un ángel se desapareció y les dijo, váyanse a Egipto, de Belén, de la región de Galilea, ¿verdad? Porque el rey Herodes se enojó, ¿verdad? Como que otro rey, ¿no? Y mandó la matanza de los inocentes, ¿verdad? Los santos inocentes, por parte del rey Herodes, ¿verdad? Y el ángel les dijo, váyanse a Egipto, y se fueron a Egipto, y cuando otra vez se les apareció, o más bien ellos, años después, ¿verdad? Posiblemente 10 o 12 años después, dijeron, ya murió Herodes, ¿verdad? El riesgo ya pasó y regresaron, pero a su ciudad esencial que era Nazaret, ¿verdad? Por eso es el Galileo de Belén, el Nazareno, el Galileo de Nazaret, de Judá por Belén, Efrata, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad?
Regresan pues a Nazaret, se establecen y es cuando pues, acontece eso que estoy mencionando. Es cierto, googleenlo y búsquenlo, lean el libro de Lucas, el libro de Mateo, en uno de esos dos está la descripción, pues son diferentes todos los libros, ¿verdad? Pero hablan esencialmente de la misma cuestión. Crees en Jesucristo, ¿verdad? En la ley, de la Torah, etcétera, 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 etcétera. Se hace un famoso, ¿verdad? Como una especie de influencer, no tanto. Y un montón de seguidores, ¿verdad? Pero de entre tantos eligió a 12, que son los que ustedes conocen, ¿verdad? Y les vamos a hacer la última predicción, prácticamente vamos a hacer una peregrinación igual, según la tradición, posiblemente, ¿verdad? Y van hacia Jerusalén, ¿verdad? Como si fuese Pesaj, ¿verdad? Y les dice, y va a valer, o sea, y el Hijo del Hombre va a aparecer a manos de Poncio Pilatos, por ejemplo, en pocas palabras. 3 veces, ¿sabes? Entonces, pues es la idea esencial, ¿verdad? Ya lo conocemos, es cuando Jesucristo va, ¿verdad? Llega a Jerusalén, ¿verdad? Al templo, en el se reúnen los comerciantes, ¿no? Y los arremete un poco, y dicen, según tú, te conocemos, ¿verdad? Todos lo conocían. En tu filosofía dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él decía lo del César al César, ¿no? También estaban inconformes respecto de pagar impuestos al ¿cómo se llama? El emperador romano, ¿verdad? Y esa es la frase, ¿no? Que dice, pues, total, y hablaban para muy poético, total. Bien. Lo que sorprendió fue decir, vamos a ir allá y uno de ustedes me va a traicionar. Dicho y hecho, sí, dicho y hecho. Judas Iscariote, ¿verdad? Estaba Judas Tadeo, ¿verdad? Dos eran como una especie de homónimos en el nombre, ¿no? Se llamaban igual, pero se apellidaban diferente. Judas Tadeo, conoce Judas Iscariote, el que lo traicionó, ¿verdad? Y así fue, ¿no? Y lo vendieron por 20 monedas de plata, si no mal recuerdo. Digo, pues aquí está en la ciudad, así, mira, está por allá. Nada, él hizo nada lo ayudó, ¿no? En la pinche adversidad y le dijo, y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que dice, yo no lo conozco. Yo cuando vio que se le avanzaron todas las legiones de los romanos, ¿verdad? Y luego, pues, así que fascismos. Era una técnica de tortura y de ejecución en ese tiempo, la cruz, ¿no? Eran unos 2 ladrones, ¿no? Y en ese tiempo es como en el ¿cómo se llama? El 16 de septiembre, ¿no? El presidente dice, pues que van los libres. Así el emperador romano en ese tiempo, ¿no? Y dijo, y le preguntó a la gente, y dijo, no, pues liberan a Barrabás. Y se fue libre, Barrabás, le dijo Jesús. A la cruz, en la Gólgota, que significa camino, ¿sabes? El camino de la calavera, es la Gólgota, el Vía Crucis, ¿verdad? La Gólgota es el cerro de la calavera, ¿verdad? El Vía Crucis se refiere obviamente al martirio de donde fue enjuiciado en una región cercana a Jerusalén, obviamente, hacia un cerro, ¿verdad? Donde los crucificaron a los 3. Jesús y 2 ladrones. No recuerdo exactamente cuándo los 2. Uno le dijo, no, carajo, sálvate a ti mismo, así todo torcido, ya, está todo bien crucificado. Y otro dijo, acuérdate de mí porque sabemos que la muerte es el final. La muerte es el final de la vida, ¿verdad? Acuérdate de mí si verdaderamente eres el Hijo de Dios, etc. Y si verdaderamente después de la muerte hay vida, acuérdate de mí, dijo Jesús. Tú marches y de ti me acuerdo. En pocas palabras, perdón. Pero eso es lo que se describe, ¿verdad? Entonces, así fue y en pocas palabras, ¿sabes? Y ya luego, pues una pinche rola. Es el amigo Carlos Espejel en Escape Perfecto. Ahí si lo quieren googlear. Hoy 10 de abril de 2023. Ahí está, en camisa morada y chaleco. Marco Antonio Regil, que estaba de la patadilla, salieron la patadilla de rata en un programa anterior. Güey, pues pues así fue como se volvió pues así fue como.
yo no, obviamente solamente estaba estudiando esas cuestiones y digo, "Guau, pues guárale, cabrón". Y eso ha trascendido tanto en el tiempo que digo, pues, y se les culpa a los judíos así en el tiempo, y dices, bueno, pues, es que en ese tiempo los judíos de Judá, etcétera, cabrón. O sea, pues que Hashem dijo que de Judá iba a venir el Mesías, ese es Emmanuel, el Dios en nosotros, Emmanuel, así se llama. Así a secas, como dicen, ¿no? Eso es lo que dijo Isaías, ¿verdad? Los profetas. Está Ezequiel en la guerra de Gog y Magog, y habla del Apocalipsis, ¿sabes? El número de la bestia. La canción de Iron Maiden de Inglaterra. De Inglaterra. Es su pinche madre. Es su pinche madre. Pero así es este pedo, cabrón. Y así aconteció. En pocas palabras, ¿sí o no? Y googleenlo, no estoy diciendo mentiras. Entonces, así fue. Y posiblemente otros detalles que dices, cabrón. Pero entonces Jesús se crió y se rigió por las normas de la Torah, de los profetas que habían hablado antes. Y que en ese tiempo la fe se sostenía hasta la fecha, ¿verdad? En la liberación del pueblo israelí del esclavismo, ese es el Pesaj, ¿verdad? Fuera de eso, el otro aspecto muy importante, ¿verdad? De esa religión, que es israelí, ¿verdad? Más bien que judíos, porque pues, todo decía, y los levitas, que y los efraimitas, y los etcétera, güey. Rubén, que Simeón, ¿quién más? Rayos, etcétera, etcétera, 12 tribus de Israel. Creen exactamente lo mismo. La cuestión de Judá es que dice que desde el Génesis, pues sí, que decía el Mesías va a venir de la tribu de Judá, del linaje de David, desde de Salomón, etcétera. Ahí le fallan en la interpretación posiblemente si dónde dejas a Efraín, a Oseas, cabrón, hijo de Efraín, cabrón. Y menciona a Jacob, y luego dice José, creo que dice José, y después dice Judá, en la descripción de la genealogía en el libro de Mateo. Posiblemente, pues lo original sería, pues, no me recuerdo exactamente, pero en Lucas, solamente en Lucas, en el capítulo 3, ¿va? Mateo capítulo 1, donde se habla de los antecesores o de la genealogía de los ancestros de Jesús, ¿verdad? Que sería Adán, obviamente, ¿verdad? Adán con Eva procrearon esa óptica, obviamente. A Caín y a Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel, y Caín tuvo con, no sé cómo se llama su novia, con su morra a Enoch, ¿verdad? El séptimo. El séptimo, es Enoch, ¿verdad? Raciel, el elegido. Posiblemente sí se menciona, no estoy seguro, ¿verdad? Pero sí, son los ancestros esenciales. El patriarca Enoch, tuvo incluso su libro, tuvo sus libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea, ¿verdad? Entonces, pues, así aconteció y pues, ¿qué más les puedo decir? Pagar el precio, etcétera. El principio de equivalencia, Hermes Trismegisto, que vean las pirámides de Egipto y los sumerios, La guerra de Gog y Magog, de Ezequiel, ¿verdad? Posiblemente Daniel y su conexión con Sir Isaac Newton, el padre del cálculo, catedrático de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿verdad? Por supuesto, jóvenes. Entonces, Between the Hammer and the Anvil. Between the Hammer and the Anvil. Una nueva canción de Judas Priest, Rob Halford, ¿verdad? A ver si puedo conseguir el privilegio de cantar esta canción, ¿no? Está Deal with Devil, pero no, esa canción casi no me late. De Judas Priest, obviamente Judas Priest. Pues la gabardina, no me ha quitado la gabardina, disculpen por eso.
Muchos se le viven, pero mentalizando todo el tiempo para fastidiarme. No, es que me había vuelto loco. Si tengo razonamientos, pues a lo mejor mierda. Si es que me conocen realmente. ¿Verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? El mentalismo. That's what made that. Just like a man plays well. We're seeing up. Really fast to fly. But so rough. One sacrifice with pride. Burning fear must push the evil world to the heart. What price is? Perfect tonight. What price is? Holding on your soul. Oh no. Wait for the grace. Another life. Right.
Paranoid de Black Sabbath. Lo han visto en África, güey, lo han visto en Asia, güey, lo han visto en Europa, lo han visto en América, en Groenlandia, ¿verdad? En Oceanía, ¿verdad? Y un peso, Carlos. Me parece desde
Okay, the next song from the king of the rock song that is down across the ocean, right? Living just a memory. A snapshot in the family album. Daddy fathers did the same for me. But I want to live my life away.
Nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. The Evil Dan Man, duro. De las nuevas canciones de siempre, es algo como el disco rayado, ¿verdad? También. Lo que pasa es que siguen viendo también y quién nos está invitando, si el Spencer, nos continúa. ¿Son buenos o son malos? Ay, ¿por qué? Muy importante, en un minuto, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Jesús? Los fariseos y los maestros de la ley, ya hablé de ese tema hace tiempo, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el instinto animal, ¿verdad? Primero estaban, ¿cómo se llaman estos cabrones? Los antecedentes de los homínidos, ¿verdad? Los australopithecus, de entre 7 y 2.5 a 2 años antes de nuestra era, cuando se extinguieron, etc. Como primates, como changos, como viles animales, casi. Y después están los homínidos, ¿verdad? Que son el Homo sapiens, antes del Homo sapiens, el Homo habilis, etc. ¿Sí? Los neandertales, ¿verdad? Esos son homínidos, o sea, los sucesores de los australopithecus, ¿ok? El tiempo data de los 7 millones de años, obviamente, entonces, pues esa es nuestra esencia, entonces, por eso mi conclusión digo, pues son animales, es que bueno, pocos somos dioses como el Hermes Trismegisto acá, como Sócrates, ¿sí? Pocos, fuera de eso son viles animales, por eso se rigen por los principios esenciales de territorialismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Las hembras, si se golpean y se ganan como los changos, ¿verdad? O en el reino animal como los alces, ¿va? Me explico, entonces las aves tienen sus madrigueres, las aves tienen sus nidos, ¿verdad? Algunos mamíferos tienen sus madrigueras, ¿verdad? Así los humanos tienen sus casas, ¿no? Sean mansiones, pero no dejan de ser Homo sapiens, del reino animalia, ¿verdad? ¿Qué reino? Otros reinos, plantae, ¿verdad? Esencialmente el reino fungi de los hongos, el reino monera y el reino protista, ¿verdad? De las bacterias y de los virus, ¿verdad? Los reinos de la vida, de la existencia son 5. Entonces al final digo, pues son animales, cabrón, no se les puede exigir tanto y pueden manejar hasta aviones, cabrón, etcétera, etcétera. No se escapa de su esencia original, güey, al final. Por eso mataron a Jesús, güey, la chingada, güey, a Orfeo, a los filósofos, a Sócrates, güey, a Orfeo y a Sócrates, güey. ¿Por qué, güey? Porque son animales, güey. ¿Qué dicen, güey? Ves a güey así, güey, como a Jesús, güey, como no era de César, cabrón, pues lo aplastaron, cabrón. Así es el reino animal, cabrón. Entonces, ¿uno qué les puede exigir a estos personajes, cabrón? Así existimos, como viles changos, cabrón. No estoy acá y manejan, por eso no cambio las cosas. En ese tiempo era el Caifás, güey, etcétera, güey. El César, güey. Ahí estaban, güey, toda chingando la madre. Viles changos, cabrón. Viles pinches animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos Homo sapiens. Yo, pues, sigo a leerme, me sobrepongo, soy casi como Sócrates, un Sócrates, cabrón, un pensador griego, un filósofo, cabrón. Yo sí me chisco, pero esos cabrones no, porque se han nutrido de esto, cabrón. Entonces a un animal, güey, no le puedes exigir que te entienda, cabrón, porque lo dice desde la filosofía hermética, ¿no? Los niveles de mentalismo, cabrón. La mente mineral, mencionan, ¿no? La mente animal, güey, la mente humana, pero ahí se fusionan, cabrón, ¿no? La mente es elemental, dicen, etc. Pues somos animales, güey. ¿Qué se les puede exigir a esta gente, güey? Total, que me entiendan, cabrón, olvídenlo, cabrón. A un animal no se le pueden enseñar matemáticas, etc. Solamente existimos al final, pero es cierto, o bien, ¿no? Somos Homo sapiens y pertenecemos al reino de los animales, cabrón, nuestra raza. ¿Ok? ¿Verdad? Se hablan algunos, pero yo diría, puta, ¿en qué radica el nivel de mentalismo? ¿No? La complejidad es la mejor cada vez, pues no es que no es tan simple, no a este nivel, cabrón. Eso es lo difícil, es entre la filosofía de medio y los filósofos, en fin, no es el tema, ¿verdad? Entonces, The Evil Dan Man,
¿verdad? Uno le revela el poder y ¿para qué? Son animales, por eso decía Jesús, no le tiren perlas a los cerdos y en la filosofía política no le tiren perlas a los cerdos. Y yo pues se lo iba mentalizando en contra de uno, ¿verdad? Dale, yo pues tengo cosas más importantes que hacer, pero a mí la gente común no me interesa, pero yo a ellos, pues, siempre soy un referente, cabrón. Si no preguntan los delanteros y se los van a negar, ¿por qué? Porque son animales, cabrón. Así lo dicen, y no importa que sean ingleses, europeos, es lo mismo, güey, la misma son homo sapiens, cabrón. Son animales, cabrón. Dioses somos pocos, güey, y nos caracterizamos por ciertas cuestiones, güey. Nos escapamos de los simples pinches preceptos esenciales de razonamiento, etcétera, y aquí estoy, güey. Ustedes entienden bien, y si lo niegan, puta, me estoy corroborando que son viles animales. Peor que eso, sí. Y los animales, ¿qué culpa tienen, cabrón? La maldad, güey, así de puta, güey. Y así es como vivimos y nos queremos y todo, pero velo, güey. No puede poder poner la vida, güey, es que hay dos errores. Sí, hay que hacer de que el uso del intelecto también Thank you.